bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de CAD electrónico. Hoy realizaremos un ejercicio de aplicación sobre los análisis del PSPICE. Se trata de razonar cómo obtener las curvas características del transistor 2N2222. Un transistor que se utiliza en aplicaciones de conmutación a alta velocidad. El símbolo de un transistor es este que tenemos aquí y los terminales son base, colector y emisor. Este es un tipo de transistor llamado NPN y aquí abajo podemos ver el encapsulado, que es el TO39. Este ejercicio de lo que se trata es de razonar cómo podemos obtener las curvas características de salida del 2N2222, pensando en los 4 tutoriales anteriores, donde realizamos diferentes tipos de análisis con el PSPICE. Para hacerlo, primero tenemos que saber cómo funciona un transistor. Se puede comparar el funcionamiento de un transistor al de un interruptor. A la izquierda tenemos un circuito formado por un interruptor, una bombilla y una pila. Cuando el interruptor está abierto, la bombilla está apagada. Lo mismo pasa con un transistor. Si lo colocamos de esta forma, el emisor a masa, el colector a la bombilla, significa que la bombilla está en serie con el transistor. Cuando no se aplica una corriente a la base, el transistor está como un interruptor abierto. Bien, en el circuito de la izquierda, cuando yo pulso el interruptor, como haría con el interruptor del salón de mi casa, la bombilla se enciende. Pues aquí igual. Cuando se le aplica una corriente a la base, el transistor se comporta como un interruptor cerrado y la bombilla se enciende. Básicamente así es como funciona. Trabaja en este caso entre dos extremos. Para una intensidad de base igual a 0, el interruptor está abierto y se dice que el transistor está en el corte. Si está abierto, significa que entre colector y emisor la resistencia es máxima. No hay circulación de corriente y toda la tensión de la pila, aquí los 12 voltios, aparecerían entre los extremos del transistor. Cuando le aplico una corriente de base que se llama de saturación, el transistor se comporta como un interruptor cerrado. Ahora la tensión entre colector y emisor es de 0 voltios. La resistencia también es prácticamente 0, lo cual significa que la parte baja de la bombilla está a masa y entonces está en paralelo con la pila y se enciende la luz. Lo mismo que pasaría aquí en el circuito de la izquierda. El momento que pulso, se cierra la bombilla en paralelo con la pila y se enciende la bombilla. Bien, una vez que hemos razonado cómo funciona un transistor, ahora tenemos que ver qué son las curvas de salida del mismo y cómo se interpretan. Aquí las podemos ver. Como vimos con anterioridad, el transistor trabaja entre dos extremos. Aquí la parte inferior derecha cuando se comporta como un interruptor abierto. En este punto vimos que la tensión que cae entre los extremos del transistor es la máxima y la intensidad de colector es 0. En el eje de las X tenemos tensión. En el eje de las Y es intensidad. El eje de las Y es la intensidad del colector, en este punto es 0. La tensión colector-emisor es la máxima. En este caso está en el corte, interruptor abierto. Cuando le apliquemos una corriente de base y se sature, se comporta como un interruptor cerrado, entonces está aquí arriba. Intensidad de colector máxima, transistor saturado, y si nos fijamos, en el eje de las X, la vertical hacia abajo, la tensión colector-emisor vale 0. Su resistencia es prácticamente nula, la intensidad que circula, la máxima. Entre esos dos extremos está lo que se llaman las curvas características de salida de un transistor. ¿Qué son las curvas características de salida? Son las intensidades de colector para varios valores de la tensión colector-emisor. Es decir, la tensión colector-emisor se varía desde 0 al valor máximo que vemos aquí, para diferentes valores de intensidad de base. Según todo esto, entonces ahora tenemos que razonar cómo vamos a hacerlo. ¿Qué tipo de simulación hay que realizar? Es decir, primero, ¿qué circuito hay que dibujar para obtener las curvas de salida y qué perfil de simulación hay que definir?
Lo primero que tenemos que hacer es obtener la hoja de datos o datasheet del transistor. Una vez que la tengamos, tenemos que mirar los valores máximos. ¿Qué valores máximos? La tensión colector-emisor máxima, aquí podemos ver que vale 30 voltios. Y la intensidad de colector máxima que aguanta, 0,8 amperios. También podemos verificar la potencia del transistor máxima, que es de medio vatio. Con estos tres valores, y sabiendo ya cómo son las curvas de salida, ahora tenemos que pensar el tipo de circuito. Las curvas de salida, que vimos que son estas, es la intensidad de colector en función de la tensión colector-emisor, lo cual significa que tenemos que poner un transistor, aplicarle una corriente de base y una pila, pero tenemos que limitar la corriente de colector a un máximo de 0,8 amperios. Es decir, este sería el circuito que tenemos que dibujar. La resistencia limita la corriente máxima, la tensión de la pila la variamos, porque al variar esta tensión, variamos también la tensión colector-emisor, para varios valores de la intensidad de base. La intensidad de base tiene que ser variable. Bien, ahora tenemos que calcular cuánto va a valer el valor de la pila y el valor de la resistencia de carga. Según vimos con anterioridad, cuando el transistor está en el corte, es decir, no le aplico corriente a la base, se comporta como un interruptor abierto. Entonces toda la tensión de alimentación cae en los extremos del transistor, lo cual significa que la tensión colector-emisor es igual a VCC, o lo que es lo mismo, VCC es igual a la tensión de colector-emisor. Aquí lo tenemos. La tensión colector-emisor máxima, 30 voltios, lo cual significa que VCC la podemos hacer de un máximo de 30 voltios. El valor de la resistencia de carga, ¿cómo se calcula? En el otro extremo, cuando el transistor está saturado, aplico una corriente a la base, el transistor se cortocircuita, se comporta como un interruptor cerrado. Entonces, el extremo inferior de la resistencia se une a masa, queda en paralelo la fuente con la resistencia. Entonces la intensidad que va a circular va a ser igual a la tensión de alimentación partido de esa resistencia. Como ya sabemos la intensidad de colector máxima, que la hemos obtenido en las curvas de datos, ahora despejamos de esa ecuación el valor de la resistencia. La tensión de alimentación de 30 voltios dividido de la corriente máxima 0,8 amperios nos da un valor de resistencia de 37,5 ohmios. Este tutorial dura más de 10 minutos, lo máximo que permite YouTube. Para verlo completo hay que dirigirse a la página web de FutureWorks.